Gracias. Bueno, empezamos. El tema, obviamente, ya lo saben. ¿Para qué? ¿Cómo paso la diapo? Avanzar page. Que avance, que le estoy dando la flechita de siempre Sí. y no me da pelota. Bueno, para que le avisamos a tu asistente. Bien. En estos momentos, uno cuando está en vivo y pasa algo con la computadora, uno puede aprovechar a hablar con los participantes, ¿no? Acá te dice Pablo Escarrone, clic sobre la pantalla primero. Clic sobre la pantalla primero. Gracias, Pablo. Bueno, y a ver ahora. Ahora sí. Gracias, Bien. Pablo. Tenemos asistentes, ¿viste? Sí, sí, sí. Asistente en vivo y asistentes virtuales. Exacto. Bueno, un tema que ya lo he dado en otras oportunidades hace años, pero creo que sigue vigente porque se viene transformando con el tiempo. ¿Qué hacemos en el momento de la extracción? Antes era más sencillo porque en las primeras épocas de la implantología moderna, post-Branemark, los implantes solamente se colocaban en un reborde ya cicatrizado. Ya a fines de los 80 se empezaron a colocar implantes en el mismo momento de la extracción y ahí se empezó a abrir poco a poco todo un enorme abanico que engloba desde colocar el implante en el momento de la extracción, desde esperar el cierre, o el tema que nos trae hoy, que es la preservación del alvéolo. Entonces, como les decía, tenemos hoy en día, para hacerlo en forma resumida, porque a su vez cada uno de estos puntos tiene otras subdivisiones, pero podemos hacer el implante inmediato post-extracción, o sea, en el mismo momento de la extracción, podemos esperar el cierre de los tejidos blandos, y sería el implante de colocación temprana, que es más o menos a unas 6, 8 semanas después de la extracción, o un implante de colocación tardía, ya con el reborde cicatrizado, que ahí las variables podrían ser con o sin preservación alveolar previa. Y este cuadro viene a cuento porque yo en esta charla voy a dar un poco mi punto de vista, ¿tá? Mi opinión, mis opiniones, ¿tá? Que si nosotros vemos la llamada pirámide de la evidencia, las opiniones, ¿tá?, particulares están en el último o de los últimos escalones dentro de lo que es la validez científica de esas opiniones. ¿Tá? Lo que realmente tiene más validez son los metaanálisis, los ensayos controlados, ¿tá? O sea, una investigación clínica que se diseña tratando de buscar, comprobar una hipótesis y se diseña para tal fin. Esas son las cosas que apoyan a la ciencia y en lo que nos tenemos que basar, y no en las opiniones. Más abajo que esto todavía estarían los estudios en animales, ¿tá? Y más abajo aún los estudios in vitro. ¿Tá? Pero entonces hago esta salvedad porque lo que diga yo lo tienen que tomar de esta manera, simplemente una opinión más, y que les tiene que sí servir como para muchas veces tirar de la madeja, ¿tá? Es una punta que ustedes pueden tirar y empezar a investigar, o que les reafirma algo que ustedes ya están pensando, pero es simplemente eso. Entonces, también a modo de repaso, ¿qué pasa cuando hacemos una extracción? Cuando hacemos una extracción, indefectiblemente tenemos una pérdida de volumen, ¿tá? O sea, el reborde una vez cicatrizado tiene un volumen de aproximadamente un 50-60% menor de lo que era el volumen que tenía ese reborde o ese proceso alveolar con el diente en posición. ¿Cuáles son las estrategias que
tenemos para minimizar los efectos de ese remodelado, de esa pérdida de volumen después de la extracción, podemos, en algunos casos, contar con lo que es la extrusión ortodóntica, o sea, si nosotros hacemos que la raíz crezca, entre comillas, hacia incisal, tenemos cada vez menos alvéolo y por lo tanto menos se va a remodelar cuando se haga la extracción. También contamos con las maniobras de hacer un traumatismo durante la extracción que sea lo menor posible, lo que se llama una extracción atraumática. Pero las extracciones siempre son traumáticas y además, por más atraumática que sea, no vamos nunca a poder evitar la reabsorción post-extracción que sucede después de extraído del diente. Y después lo otro que tenemos son las técnicas de preservación del reborde alveolar, ¿tá? Que eso va a ser la cuestión de la charla de hoy. ¿Qué es la preservación alveolar? Consiste en colocar un biomaterial en el alvéolo al momento de la extracción, buscando impedir o limitar la pérdida de volumen causada por los procesos de reabsorción y remodelado. Durante la primera década del siglo XXI, el año 2004 en adelante, fueron muchísimos las investigaciones que aparecieron, fundamentalmente en perros, fundamentalmente de la mano de Mauricio Araujo, un brasilero que se formó y trabajó muchos años en Escandinavia. ¿Tá? Y acá, por ejemplo, la conclusión de este artículo del 2008, la colocación de Bayós Collagen, aparentemente promovió la formación de tejido duro, particularmente en la parte marginal de los sitios de extracción. Ven acá un corte histológico de un alvéolo preservado con Bayós Collagen y un corte de un alvéolo no preservado. Las dimensiones de las paredes y el perfil fueron mantenidos. ¿Tá? Entonces vamos a hacer ahora una breve revisión bibliográfica que sea un poco significativa de lo que dice la literatura al respecto. ¿Tá? Entonces, y esto sería mi primer momento histórico relacionado con este tema. ¿Tá? Allá por, como les decía, la primera década del siglo XXI, lo que veía cuando leía los artículos era esto que les voy a leer ahora. La formación de hueso en alvéolos injertados fue menor que la formación de hueso en alvéolos no injertados. La colocación de Bayós Collagen en el sitio de extracción retrasó la cicatrización alveolar. ¿Tá? La colocación de Bayós Collagen falló en inhibir los procesos de remodelado. ¿Tá? Fíjense, Araujo, Linder, Linde, año 2008. Luego de 2 semanas, solo pequeñas cantidades de hueso neoformado ocurrieron contra las paredes apicales y laterales de los alvéolos, injertados, mientras grandes cantidades de hueso reticular o primario se formaron en la mayor parte de los sitios no injertados, también Araujo, Linder. La colocación del biomaterial en el alvéolo retardó la cicatrización. ¿Tá? Entonces, todo esto que yo veía en aquella época no me resultaba para nada seductor para empezar a utilizar la técnica. Entonces, pasó toda la primera década de este siglo sin que yo hiciera siquiera un caso con esta técnica. Entonces, la primera lista de conclusiones. La formación de hueso nuevo en sitios de extracción fue menor que en los alvéolos no injertados. Retrasa la cicatrización alveolar y a su vez el porcentaje de hueso es menor que en los sitios que hayan cicatrizado espontáneamente. O sea, cuando nosotros rellenamos el alvéolo, el porcentaje de hueso vital, de trabéculas, adentro de ese alvéolo ya cicatrizado, es menor que si no hubiéramos hecho nada. O sea que tendríamos, entre comillas, un hueso de menos calidad. Pero acá viene la segunda etapa. Fíjense, 2012, 2012, 2012. En este año empezaron a aparecer estudios ya clínicos, ¿tá? Con humanos, ya no solamente en perros. Y fíjense lo que dicen. Los procedimientos de preservación alveolar mostraron claros efectos en la preservación del reborde, aunque la preservación puede ser frecuentemente incompleta. La técnica de preservación
usando mineral óseo de origen bovino y membrana colágena porcina, limitó considerablemente la cantidad de reabsorción ósea horizontal y vertical. Y otro más, el 42% de los sitios control, o sea, sin haber rellenado, requirieron aumentos adicionales de hueso al momento de la colocación del implante, comparado con un 7% en los sitios que sí fueron injertados. Los sitios injertados permitieron la colocación de implantes más largos y anchos comparados con los colocados en los sitios control. Entonces ya acá la cosa empieza a cambiar. ¿Tá? Otro estudio también de Araujo, del año 2015, grupo test, recibió Bios Collagen, grupo control no recibió injerto. Entonces, en un estudio de tomografía, los sitios control tuvieron una reducción de 25% en ancho, y los sitios test tuvieron una reducción del 3%. Conclusiones: la aplicación de un senoinjerto es injerto de otro animal, que no es el ser humano, en los alvéolos frescos, post-extracción, contrarrestó marcadamente la reducción de los tejidos duros. ¿Está? Entonces, conclusiones: la técnica de preservación alveolar limitó considerablemente la cantidad de reabsorción ósea horizontal y vertical comparando con la extracción sola. Los sitios injertados permitieron la colocación de implantes más largos y anchos. Entonces, ahí empieza mi segunda etapa histórica con este tema. Ahí fue que yo empecé a experimentar y a probar en algunos casos clínicos a partir de ese año, digamos del 2012. Otro poco de revisión. ¿Qué efecto tiene el grosor de la tabla vestibular en el resultado de la preservación alveolar? ¿Está? Aquí, en el estudio de 2017, dice: no se encontraron diferencias significativas en los sitios con una pared vestibular inicial de más de 1 milímetro de grosor. O sea, que si la pared es gruesa no habría diferencia entre rellenar y no rellenar. ¿Está? Estos hallazgos demuestran que si hay grosor suficiente, más de 1 milímetro, es posible que se mantengan las dimensiones óseas sin necesidad de la preservación alveolar. ¿Está? Es un dato interesante. Fíjense un ejemplo clínico, ¿no? Que les vuelvo a remarcar, no deja de ser eso, es un ejemplo clínico. ¿Tá? Nos puede pasar esto en un caso y después que no nos pase en 90 más. ¿Tá? Pero fíjense, colocación de un implante en un alvéolo ya cicatrizado, remodelado, colocación de un implante en un sitio post-extracción con paredes gruesas, realmente gruesas, y fíjense lo que sucede, ¿tá? Lo que sucede en el momento de la descubierta, ¿tá? El implante completamente tapado. ¿Tá? Eso es lo que sucede cuando tenemos paredes gruesas. Otra pregunta: ¿esa preservación con membrana o sin membrana? ¿Tá? Otro estudio, 2017, fíjense el valor de este estudio, es un metaanálisis. ¿Tá? O sea, de aquella pirámide que estábamos hablando, está en el sector más alto. Conclusiones: el uso de senoinjertos con una membrana es potencialmente el procedimiento más efectivo para la preservación del ancho del reborde. ¿Tá? De todos modos, hacen la salvedad de que en realidad, después de hecha toda la depuración de los artículos, solamente 2 artículos se quedaron formando parte de ese análisis. Entonces tampoco es para sacar conclusiones muy valederas. ¿Tá? Otro metaanálisis, 2019, la aplicación de un material particulado cubierto de una membrana colágena reabsorbible o de una esponja colágena estuvo asociado con los resultados más favorables en términos de preservación. Y acá hacemos la pregunta: ¿qué tipo de membrana? Los que ya me hayan escuchado en algún momento recordarán que yo hago mucho hincapié con el tipo de membrana. Tenemos las membranas no reabsorbibles, que prácticamente no se consiguen en el mercado, y dentro de las reabsorbibles tenemos las que son de colágeno nativo, no reticulado, y las que son de colágeno reticulado o cross-linked, que tienen un tratamiento que lo que busca es que la membrana demore más en reabsorberse. Bueno, yo esas membranas intento y preconizo
no usarlas en aquellos casos donde la membrana vaya a quedar expuesta al medio bucal o se corra riesgo de que la herida se abra y queden expuestas al medio bucal. ¿Por qué? Porque demora mucho tiempo en reabsorberse y por lo tanto contaminan el sitio a injertar y terminan generando algo peor que lo que queríamos lograr con la membrana. O sea que en casos donde vaya a quedar expuesto, yo prefiero no utilizar las membranas reticuladas o cross-linker. Otra pregunta. Preservación alveolar, ¿con o sin injerto conjuntivo? Esto es un autoinjerto, epitelio conjuntivo tomado del paladar. También lo que pretende en este caso es hacer un cierre primario para que no se contamine el sitio del alvéolo injertado, y sin pasar por la técnica de tener que estirar el colgajo para lograr un cierre primario, que tiene la gran desventaja de que estamos generando después un defecto mucogingival en la zona que estamos trabajando. Entonces, logramos un cierre primario con material biológico, como es un autoinjerto. ¿Qué efectos tiene? ¿Positivos? Entonces, aquí también hay una revisión sistemática, no llegó a ser metaanálisis, del año 2019 también. La limitada información encontrada sugiere que el uso de membranas llevaría a obtener mejores resultados, pero con limitada información. Y no se encontraron ensayos clínicos que determinen claramente la ventaja de usar autoinjertos epitelio conjuntivo. Se necesitan ensayos clínicos diseñados para entender cómo influyen los autoinjertos de tejidos blandos en los casos de preservación alveolar. O sea que el tercer grupo de conclusiones, los injertos de tejidos blandos o el cierre primario, no mostraron efectos beneficiosos en preservar el hueso alveolar. El uso de semi-injertos con una membrana es potencialmente el procedimiento más efectivo para la preservación del reborde, y si hay un grosor suficiente de más de 1 milímetro de tablas, es posible que se mantengan las dimensiones óseas sin necesidad de realizar el procedimiento de preservación. Entonces, ahora sí, nos metemos de lleno en lo que es el origen de la exposición. ¿Cuándo entonces conviene rellenar con hueso? ¿Cuándo sí? Entonces, hice como un listado de los casos donde yo considero que conviene y después los casos donde considero que no vale la pena. Casos con escasa altura ósea. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos casos con defectos óseos importantes y con escasa altura, en este caso no era tan escasa la altura, de casi 10 milímetros, daba perfecto para un implante de 10 milímetros de largo, también había mucho ancho. Pero con esta clase de defectos óseos, yo nunca sé cómo va a terminar cicatrizando eso. Entonces, una vez hecha la extracción y cureteado perfectamente, lo mejor que se pueda, toda la zona del proceso crónico, yo me siento más seguro si ahí hacemos un relleno, como para tratar de no perder, o perder lo menos posible para la siguiente etapa. Otro caso, aún peor que el anterior, cuando la altura es escasa y los defectos son importantes, el dejar la remodelación a su libre evolución puede significar la necesidad de realizar injertos con más costo y más morbilidad. Llámese en este caso elevación de seno maxilar. Tampoco es una opción el implante inmediato, porque fíjense, es imposible fijar un implante en este lugar. Primero porque, aunque pongamos el implante más ancho de todos, no obtiene fijación y tampoco tenemos fijación en apical. O sea que acá la mejor opción creo que era esa. Después, escasa altura y paredes anchas. Si tenemos paredes anchas, ¿se acuerdan que lo dijimos recién? No habría necesidad de hacer una preservación alveolar. Pero a su vez acá estamos al límite de altura. Entonces, no, para mí me parece una para nada mala idea hacer una preservación alveolar de modo de tratar de conservar lo más posible, tanto ancho como altura, y de esa forma, como dice acá, podría ser la diferencia entre tener que hacer una elevación de seno maxilar y no tener que hacerla. Entonces, en estos casos yo también indicaría una preservación alveolar. Otro caso parecido, en este caso solamente que estamos arriba del nervio dentario o del mentoniano.
La preservación es la estrategia que permitiría conservar al máximo el escaso capital óseo. ¿Tá? Y acá yo le llamaría un efecto del doble procedimiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una preservación alveolar y después cuando hagamos la reentrada, tenemos la chance de volver a hacer un agregado de hueso. ¿Tá? Entonces, ese doble procedimiento nos da la chance de terminar con un mejor capital óseo que si hubiéramos, por ejemplo, hecho solamente la extracción en un solo procedimiento. Otro caso, escasa altura y paredes finas. ¿Tá? Aquí descartamos el implante inmediato porque tenemos poca altura hacia apical. ¿Tá? Y además, si lo dejáramos a la libre evolución, ¿tá? Con esta pared vestibular tan fina, es bastante probable que termine cicatrizando más o menos donde estoy dibujando acá. ¿Tá? Entonces, si nosotros hacemos una preservación, es más probable que tengamos una cicatrización en una dirección protésicamente ideal. Quizás podría llegar a necesitar otro poco de relleno, pero creo que sería la mejor opción. Otro caso similar, fíjense, una pared aquí bastante gruesa, pero aquí fina, y encima tenemos esta fenestración. Entonces también me parece más prudente encarar el doble procedimiento. Otros casos, donde la libre evolución del alvéolo llevaría a un filo de cuchillo. Fíjense esta tabla vestibular, aparentemente inexistente en esta zona, o si no, extremadamente fina. Lo mismo en este caso. Entonces, ¿qué podemos esperar de la libre evolución de este alvéolo? Bueno, que cicatrice más o menos con esa forma. Si nosotros hiciéramos una preservación alveolar, tenemos chance de que al momento de colocar el implante tengamos un reborde un poco más amigable. Y además, otra cosa que no dije, la preservación alveolar, una de las ventajas que tiene es que después la colocación del implante va a ser más sencilla, seguramente, porque vamos a tener un alvéolo más ancho y por lo tanto va a ser una técnica menos demandante. En este caso, la necesidad de hacer una preservación pasaría por el hecho de mejorar la ubicación 3D del implante, porque podríamos perfectamente colocar el implante en esta zona de lo que sería el macizo palatino. ¿Tá? Pero si nosotros lográramos conservar este volumen acá, seguramente podríamos colocar el implante en una posición protésica más favorable. Y después los casos donde están en un límite, ¿no? Por ejemplo, hay casos donde la preservación compite con lo que sería la extracción tradicional, de dejar solamente el coágulo. ¿Tá? En este caso, paredes gruesas permitiría esperar una remodelación espontánea con buen ancho, pero la preservación también es una buena opción. ¿Tá? Lo que sí que en este caso también descartamos el implante inmediato por la escasa altura de hueso sobre el conducto. También hay casos donde la técnica de preservación alveolar compite con el implante inmediato. ¿Tá? Fíjense, ¿tá? Hay tabla vestibular, colocaríamos un implante inmediato fijándolo en apical, un implante de 15 milímetros, dejando un gap hacia vestibular que después se rellenaría con un seno injerto, pero tampoco sería una mala idea hacer una preservación alveolar. El implante inmediato es una técnica, a diferencia de lo que uno tendría a pensar, es una técnica bastante más demandante, más difícil que colocar el implante en un alvéolo remodelado. Entonces, de repente, si alguno de ustedes está recién empezando, quizás se sienta más confiado haciendo una preservación que un implante inmediato. Eso es cuestión de gustos, pero en este caso sería una situación muy similar, en este caso también. O sea, esos casos límites entre dos técnicas. Otros casos clínicos, la extracción de este resto radicular, fíjense como una tabla lingual gruesa, o sea, muy favorable, pero una tabla vestibular muy fina, ¿tá? Y además más corta, en sentido hacia incisal. Entonces, perfectamente se podría haber encarado como una preservación, o en este caso se encaró como una colocación de implante inmediato, donde después ahí se hizo una preservación, un relleno con un seno injerto.
Pero ¿qué sucede? ¿Es predecible? Yo me hago esa pregunta. ¿Es predecible la formación de hueso en vestibular cuando colocamos un implante inmediato? ¿Tá? Porque nosotros vamos a colocar el senoinjerto en esta zona, ¿tá? Y debemos esperar que se forme hueso en esta zona, en una zona donde además ese hueso va a estar creciendo sobre un metal, no va a estar creciendo sobre un lecho que aporta hueso, ¿tá? Además, tenemos que descartar la posibilidad de que se forme hueso a partir del tejido blando que viene desde aquí. El hueso va a surgir desde las paredes laterales. Entonces, es muy importante, ¿tá?, para nosotros saber la predecibilidad de cuánto hueso se va a formar en esta zona. Es muy importante el tamaño y la forma de este defecto. Si nosotros tenemos un tamaño y una forma de defecto que tiende a una sola pared, ¿tá?, es una situación adversa porque tenemos la presión que hacen los tejidos en este sentido, que tiende a achatar, ¿tá?, que tiende a mover, ¿tá?, y si se mueve no se forma hueso, y que además las líneas que aportan células osteoprogenitoras que vienen desde acá, ¿tá?, son unas líneas que no tienden a favorecer mucho la formación sobre esta superficie. Distinto en este caso, donde además esto queda autoconformante, esto no se tiende a mover, no se tiende a aplanar, y a su vez tenemos estas carreteras, estas flechas, ¿tá?, que llevan células osteoprogenitoras hacia el sitio donde queremos que se forme el hueso, ¿tá? Entonces, en los sitios donde tenemos estos gaps, incluso hay unos cuantos artículos que sugieren que cuando nosotros dejamos un gap de esta forma y de este tamaño, se puede llegar a formar hueso, pero con una calidad bastante escasa, con un BIC, o sea, un porcentaje de hueso en contacto con el implante bastante escaso. Entonces, fíjense, este caso, se colocó un implante inmediato, podía haber sido una preservación alveolar, ¿y qué sucede con el hueso que se forma acá? Fíjense al momento de la descubierta, el implante completamente tapado de hueso, ¿tá? Hubo que hacer una ostectomía para encontrar la tapa del implante, ¿tá? Aquí el caso terminado. Otro caso más, ¿tá?, podía haber sido una preservación, se hizo un implante inmediato, ¿tá?, tratando de fijar el implante en el macizo palatino, pero sin cambiar demasiado el eje protésico ideal, ¿tá?, el gap, que se rellena con un senoinjerto, se deja un tornillo de cicatrización, el caso terminado, acá no tenemos imágenes de cómo quedó el hueso. Otro caso, ¿tá?, la extracción de esta pieza, una extracción bastante dificultosa, una raíz curva, ¿tá?, la presentación virtual del implante sobre el corte tomográfico, fíjense, una tabla lingual gruesa, lo cual es muy favorable, pero una tabla vestibular fina, tal vez dehiscente, un gap importante, ¿tá? Fíjense aquí el implante colocado, el gap, y fíjense además estos indicadores que nos dan muy buenas referencias de que estamos colocando el implante en la posición 3D ideal, ¿tá?, y donde se ve que con respecto, ¿tá?, al margen gingival lingual está a unos 4 o 4 milímetros y medio hundido, ¿tá?, nos estaríamos pasando medio milímetro de la situación ideal, pero en vestibular está tan solo 2 milímetros hundido, ¿tá?, cuando lo ideal sería alrededor de 3. ¿Tá? Sin embargo, fíjense también al momento de la descubierta, el implante completamente tapado, ¿tá? Hubo que hacer también una ostectomía para encontrar la tapa del implante, ¿tá? Otro caso más, la planificación, ¿tá? No se asusten con esta imagen, esto hay que verlo en forma tridimensional, ¿tá? Aquí podría parecer de que el ápice del implante puede llegar en contacto con el mentoniano, ¿tá?, pero en el mismo corte 15, fíjense de que el nervio mentoniano aquí no aparece, ¿tá? Lo mismo, una tabla lingual gruesa, una tabla vestibular muy fina, y en una situación más hacia apical, un gap importante, espontáneo, ¿tá?, y en este caso la cobertura parcial, pero cobertura al fin, ¿tá?, del implante al momento de la descubierta. Entonces, si bien
la duda que se nos puede plantear de qué pasa con los implantes inmediatos, de si la calidad de ese hueso vestibular va a ser buena o si realmente va a haber, yo creo que es válida, pero tampoco es que sea tan improbable que tengamos casos como estos, ¿no? Entonces, veamos esta imagen. Fíjense cómo nosotros preconizamos hacer la guía tomográfica, ¿tá? Para hacer el estudio previo a la colocación de los implantes. Yo prefiero de que esa guía radiográfica tenga la imagen del diente como nosotros queremos que sea la rehabilitación, y hacer un diente radiopaco, de modo de poder ver la silueta del diente y también una chimenea con lo que nosotros consideramos sería la dirección de la chimenea y de ese implante, ¿tá? Entonces, tenemos aquí todas las referencias. Tenemos la referencia del futuro margen gingival, para saber qué distancia hay del borde del margen. Tenemos la referencia de la cara vestibular, del borde incisal, de la chimenea. Tenemos todas las referencias como para poder hacer un estudio de si nos alcanza el hueso, de si el hueso está en la posición donde tiene que estar, etcétera, etcétera. En este caso, ¿qué es lo que dice el lugar común? El lugar común dice, bueno, a este paciente quizás le hicieron la extracción hace muchísimo tiempo, ¿tá? Por eso tiene esta reabsorción. A este paciente le deben haber hecho compresión de tablas. No, a este paciente deben haber hecho una extracción traumática, ¿tá? Que llevó a este reborde. Me imagino que todos ustedes escucharon esto, ¿tá? Yo, hoy en día, después de que hace años que estoy acostumbrado a ver tomografías, ¿tá? No niego de que puede darse el caso de algo que dije, pero para mí el principal factor es este. Y esta es la misma paciente en el mismo momento, el corte 33 y el corte 37. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra un biotipo, ¿tá? Un biotipo de que esta paciente, desde que tenía 20 años, tenía este maxilar así, con una basal tan delgada, ¿tá? Y por lo tanto, esto es más resultado del biotipo de ese maxilar que de todo eso que yo narré antes, que puede tener su importancia, pero yo creo que no es lo más importante. Para mí lo más importante es el biotipo previo. Y yendo de vuelta a lo que es la técnica de preservación alveolar, ¿qué sentido puede tener hacer preservación en este alvéolo, ¿tá? Cuando en el mejor de los casos estaríamos preservando como para colocar un implante de 4 milímetros de largo? O sea, no existe, ¿tá? O sea que este caso, haciendo una preservación, no ganamos absolutamente nada, porque después tenemos que colocar el implante y hacer una enorme regeneración acá, para poder tener un implante con un futuro más o menos como la gente, ¿tá? O sea, que en este caso, yo lo que indico es hacer la extracción, esperar el cierre mucoso, y después en un procedimiento de regeneración alveolar con implantes simultáneos, seguramente, aunque en este caso no está sencillo, hacer la colocación temprana, que se llama, la técnica de Bussard podría ser también, colocar el implante y simultáneamente hacer una regeneración, ¿tá? Porque de esa regeneración no nos salvamos. Hagamos preservación o no hagamos preservación, ¿tá? Otros ejemplos, ¿tá? De maxilares extremadamente finos, aún con dientes, ¿tá? Y donde seguramente si hiciéramos preservación alveolar, no ganamos demasiado y seguramente tengamos que a posteriori volver a hacer una regeneración, ¿tá? Entonces, estamos alargando los tiempos, encareciendo el tratamiento, etcétera, etcétera. No tiene sentido, ¿tá? Otro caso más, y donde vemos también el antes y el después, ¿tá? En el mismo paciente, con 1 centímetro de diferencia, ¿tá? La situación con dientes y la situación de un diente vecino que ya se extrajo, ¿tá? Entonces, no solamente no tiene mucho sentido hacer preservación alveolar en este caso, aunque podría llegar a discutirse en este caso en particular, pero yo en el caso de esta paciente, me parece que hay que encararlo más por el lado de los injertos en bloque, ¿no? Y aquí un caso clínico, ¿tá? Vemos un reborde extremadamente fino, ¿tá? Entonces, ¿qué ganamos haciendo la preservación alveolar de esta zona? ¿Tá? Cuando después vamos a tener un implante colocado con corticales extremadamente finas,
que corren serio riesgo de desaparecer con el tiempo. Entonces, en este caso, se hizo la extracción, se esperó el cierre mucoso, se hizo un abordaje por un colgajo triangular, se colocó el implante en la posición 3D ideal, se hizo la preservación, mejor dicho, el sobrecontorneado, la regeneración alveolar, con hueso y membrana, y acá está el caso terminado. Fíjense cómo el margen gingival está a la altura que tiene que estar. Aquí se ve cómo la línea mucogingival descendió debido al procedimiento de regeneración. Otro caso donde no haría una preservación es en estos casos, con defectos de magnitud que hacen difícil el procedimiento a través del alvéolo. Si nosotros tenemos que estar seguros que nucleamos en su totalidad todo este proceso, me parece a mí que la mejor forma de estar seguros es levantando un colgajo, haciendo una perfecta eliminación de todo el tejido blando que no tiene que estar ahí, y después sí, una regeneración alveolar con hueso, con membrana. Otro caso similar, en este caso no se hizo una regeneración, sino que lo que se hizo fue la colocación de un implante inmediato. Otro caso donde no haría preservación alveolar es donde tenemos paredes gruesas y buena altura. Fíjense en este caso, extrañamente la pared palatina es mucho más angosta que la pared vestibular, pero aún así es una pared que tiene, se ve un cierto medular, o sea que las chances de que esto cicatrice con un buen ancho son muy altas, y de este lado ni que hablar. Acá se podría llegar a pensar en un implante inmediato también, lo que sí no haría es una preservación. En este caso, ya la altura es más bien escasa, pero tenemos paredes gruesas. Si hiciera una preservación alveolar, yo tendería a esperar 6 meses para colocar el implante. Sin embargo, si lo dejo a su libre evolución después de la extracción, en 4 meses tengo un hueso 100% del paciente, con un VIC, un porcentaje de hueso vital mucho mayor que si hubiera hecho una preservación. El paciente gastó menos. Entonces yo acá lo que haría, como está absolutamente descartado el implante inmediato, porque no hay forma de fijarlo hacia apical, lo que haría sería la extracción, dejar solamente el coágulo, y después sí la colocación de un implante, en una situación seguramente con muy buen ancho y una altura suficiente. Lo mismo acá, lo mismo acá. Creo que sería muy difícil colocar un implante inmediato acá con esta poca altura de hueso, pero tenemos paredes muy anchas, entonces también acá lo que haría sería la extracción, eliminar todo el tejido inflamatorio, y después de 4 meses colocar el implante sin ninguna preservación previa. Y ahora, para terminar, vamos a ver algunos casos clínicos. Casos de preservación alveolar en alvéolos íntegros. Este es mi primer caso de preservación alveolar. Está una paciente que tuvo un accidente, la atropelló una moto en la luna de miel. Una situación ideal, ¿no? Bueno, vino con esta pieza fracturada, se le hizo la extracción, se colocó, se adaptó el bloque de Bios Collagen, se colocó aquí el provisorio, y fíjense el antes y el después. O sea, a pesar de la preservación alveolar, pasamos de tener un reborde convexo a un reborde cóncavo. De todos modos, eso no fue impedimento para poder colocar un implante en una posición 3D correcta. O sea que si bien perdimos algo de volumen, no impidió la correcta colocación de un implante. Aquí estamos al momento de la colocación del implante, con una guía quirúrgica que nos da la referencia de dónde tiene que estar el borde incisal y dónde tiene que estar el margen gingival de la futura corona. Aquí vemos cómo la plataforma del implante quedó a 4 milímetros del futuro margen gingival. Y eso significó dejarla 1 milímetro supraósea. ¿Por qué? Porque si la hubiéramos dejado yuxtaósea, la hubiéramos dejado demasiado hundida. Esta paciente, evidentemente, tenía algo de pérdida ósea, o tal vez perdió algo en el accidente, ¿verdad?
¿tá? Pero entonces, la plataforma del implante tiene que ir en función de la futura prótesis y no en función de dónde está el hueso. ¿Tá? El caso terminado, fíjense cómo hay cierta pérdida de altura de las papilas. Una buena convexidad, eso sí. Otro caso, también una pieza con indicación de extracción, la extracción. ¿Tá? Al momento de la extracción, fíjense después de los 6 meses, ¿tá? Cómo hay un colapso vestibular. En este caso no nos fue tan sencillo, ¿tá? El reborde estaba bastante fino, colocamos un implante de 3,25, que es lo indicado para un lateral, en palatino quedó con alguna, creo que una rosca afuera del hueso. ¿Tá? La rehabilitación, una corona libre de metal, un pilar híbrido de circonio con base metálica, ¿tá? El pilar en posición, la corona en boca, fíjense también la pérdida de papilas. ¿Tá? Se podrá decir, bueno, si hubiéramos... Ahí se perdió papila porque hubo extracción, hubo un provisorio. Yo soy de la idea de que la papila se va a perder cuando se tiene que perder, independientemente de la técnica que hagamos. Eso, en todo caso, ahora un poco más adelante lo hablamos. Otro caso de fractura de un incisivo central. Fíjense acá el proceso inflamatorio, cómo involucraba la cresta ósea entre central y lateral. Aquí la extracción, preservación y una aproximación de las papilas en el momento de la preservación del alvéolo. El paciente, cuando regresa después de los 6 meses de espera, la colocación del implante, fíjense cómo la preservación no fue total, ¿tá? Aquí el implante quedó con un poquitito de, bueno, toda la plataforma y hasta la primera rosca afuera, y fíjense una cierta pérdida ósea de la cresta ósea proximal de la pieza 12. ¿Y en qué se va a traducir eso? Se va a traducir en una pérdida de papila. ¿Tá? Acá lo que hay es restos de cemento, porque la foto fue tomada inmediatamente después de la cementación. ¿Tá? Pero fíjense, la papila entre los dos incisivos centrales, y la papila, que si bien tiene una cierta formita de papila, si la comparamos con respecto a la papila contralateral, ¿tá? Hay una pérdida muy importante, pero que se debe a la patología que tenía la pieza que se extrajo, que le hizo perder hueso en este sector. Ahí hablábamos de preservación alveolar en alvéolos íntegros. Vamos a ver qué pasa en alvéolos no íntegros, ¿tá? Donde prácticamente en el 100% de los casos, de uno de los cursos, 2018, como ven, se hace la extracción, ¿tá? La pieza fracturada, ¿tá? Esto es el paciente antes de la extracción. En el momento de la extracción faltaba la tabla vestibular en su totalidad. Y aquí lo que hicimos fue, lo que se hace en estos casos, se hace una tunelización dejando todo este hueso vecino a la zona del defecto, expuesto, digamos, o sea, despegándole el periósteo por debajo en forma de tunelización, cosa de que después la membrana colágena reabsorbible que se coloca en este lugar se apoye sobre algunos milímetros que sobrepasen todo lo que es la forma del defecto vestibular. ¿Tá? A su vez, se dieron unos puntos de tracción, unos vectores de tracción, para que la membrana vaya hacia donde nosotros queremos que vaya y al mismo tiempo que se mantenga lo más firmemente en posición. Lo que hacemos aquí es entrar, después pinchamos la cara vestibular de la membrana, pasamos por abajo, salimos pinchando en palatino, entramos al alvéolo y
de adentro hacia afuera salimos. ¿Tá? Y después se tira de los puntos y la membrana queda, la tiran hacia esta posición. ¿Tá? Aquí está la membrana, fijada con esos puntos para estabilizarla. Después se rellena el alvéolo. Lo que se preconiza habitualmente es que el relleno no se debe compactar porque estamos disminuyendo los espacios para que se forme hueso del paciente. Estamos compactando mucho las piedritas y por lo menos se va a formar, y por lo tanto se va a formar menos cantidad de hueso del paciente. Sin embargo, hay algún estudio que dice de que en realidad si nosotros comprimimos el hueso vamos a obtener un mejor volumen. ¿Tá? Entonces, también, así como teóricamente cuando hacemos preservación alveolar vamos a tener un hueso de menor calidad que si hubiéramos dejado a la cicatrización espontánea con el coágulo, tampoco he visto nunca ningún artículo que diga que los implantes colocados en huesos preservados, digamos, tengan una tasa de fracasos más alta. O sea que es algo más teórico que real. Y en este caso, bueno, habrá que ver con el tiempo, ¿no? Teóricamente, si compactamos mucho el hueso, vamos a obtener un porcentaje de hueso vital tal vez menor, pero al mismo tiempo vamos a tener más volumen, o sea que después el tiempo dirá a ver qué es lo que más conviene. Ahí se dejó un provisorio adherido, la reentrada a los 6 meses, ¿tá? Como siempre sucede en la parte más cervical, hay un hueso que en realidad no es hueso, que si le pasamos una cureta se desprende, ¿tá? Y lo hacemos hasta llegar a una zona de hueso con una buena consistencia. Aún así, ¿tá? Nos permite colocar un implante en una posición 3D perfectamente correcta. Fíjense, la plataforma en este caso está en el margen gingival esperado. Seguro lo hundimos 1 milímetro más para dejarlo a 4 milímetros. Y aquí está el implante colocado, con apenas una exposición de la plataforma por vestibular, que no está nada mal, y un hueso vestibular de buena calidad y de buen ancho. O sea que sería un caso exitoso. Aquí la rehabilitación, 2 coronas libres de metal, con un pilar metálico en el caso del implante. Fíjense cómo yo le doy muchísima importancia a que ese pilar no expanda, o sea que cuando sale de la plataforma del implante tiene que salir lo más fino que se pueda, si se puede recto mejor, y recién después comienza. Es un caso un poco más antiguo, bastante más antiguo. Hay una pérdida total de la tabla vestibular. Fíjense acá cómo se dibuja el desastre que había. ¿Tá? La adaptación de la membrana, por aquí abajo. En este caso la membrana no la suturamos. ¿Tá? Simplemente dimos unos puntos de aproximación aquí. ¿Tá? Queda la membrana expuesta. El provisorio adherido. El caso con una buena cicatrización, buen ancho. Sin embargo, cuando hacemos la reentrada, encontramos un hueso bastante insuficiente, que nos significó tener que hacer un nuevo agregado para implementar lo que no se formó. Si bien el defecto era muy grande, pero no formó todo lo que estaba. Fíjense cómo hicimos un caso con preservación de papilas, o sea, no fueron para evitar la retracción de las mismas. ¿Tá? El caso inicial, el caso terminado no lo tengo, que era un caso derivado. Este es el provisorio. ¿Tá? Fíjense, bueno, este caso era un caso cantado para hacer cobertura radicular con autoinjertos, pero la paciente no quiso. Y fíjense cómo, cuánto más hacia está el margen gingival del provisorio, ¿tá? Con respecto a cómo estaba. Y lo otro que tenemos que ver es la retracción de papila, que hubo sobre todo en mesial, una retracción muy importante, a pesar de que en ninguna de las 2 cirugías que tuvo la paciente se levantó la papila, ¿tá? Porque la primera fue a través del alvéolo y la segunda fue un colgajo con preservación de papilas. Aún así, hubo pérdida de papila. ¿Por qué? Porque la paciente tenía ya una retracción ósea en esta zona, y lo que sucedió fue que después de las cirugías
simplemente el tejido blando se adaptó a la nueva situación. Otro caso, extracción. Este fue mi segundo caso de preservación con Bioscollagen. La extracción, colocación del Bioscollagen, colocación de membrana. Fíjense el volumen al momento de la preservación. El volumen después, que si bien es un buen volumen, hay una pérdida, claramente. ¿Tá? Por suerte el hueso era muy grueso en la zona cervical, pero fíjense cómo quedó una fenestración en la zona apical. En este caso hubiera sido mucho mejor, ya que hicimos un pilar ceramizable, que hubiéramos hecho también la parte del muñón, color dento coloreada. Máxime, estamos usando coronas libres de metal y que el sustrato del diente homólogo contralateral es vital, entonces hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, no quedó tan mal tampoco. Fíjense un buen aspecto de la encía vestibular. Otro caso, también acá se ve claramente la magnitud de la pérdida ósea. ¿Tá? Acá con la sangrecita les hice el dibujo de cómo era la pérdida ósea. Lo mismo, preservación con Bioscollagen, membrana. Y a la reentrada, ¿tá? Encontramos que se había formado apenas esto, que no nos inspiraba confianza en un caso tan exigente desde el punto de vista estético, no nos inspiraba la suficiente confianza como para colocar el implante en ese momento. Entonces volví a hacer una regeneración alveolar con hueso y membrana. ¿Tá? Después se colocó el implante. Fíjense cómo la calidad de hueso que se ve acá no es demasiado bueno, ¿tá? A pesar de las dos, la preservación y la regeneración. Aún así pudimos colocar un implante en una posición 3D correcta, ¿tá? Un implante con cambio de plataforma o platform switching, debido al compromiso, ¿tá? Con la paciente. Al momento de la descubierta, hicimos un colgajo rotado, ¿tá? Hicimos una desepitelización de esta zona, rotamos esto por debajo de vestibular para darle ancho en esta zona, colocamos un pilar Curvomax, ¿tá? Como les decía, yo hago mucho hincapié en que los pilares en la zona estética salgan con el perfil de emergencia lo más pequeño que se pueda. En este caso el Curvomax es incluso cóncavo, lo cual me convence mucho. Y acá está el caso el día de la instalación, ¿tá? Y el caso 3 años y medio después, ¿tá? Fíjense cómo la encía mejoró, ¿tá? Mejor aún si ponemos los dos uno al lado del otro. Daría la sensación de que hubiera habido un creeping en el caso del diente implantado, pero tiendo a pensar más que lo que sucedió fue que se retrajo la encía del 21. De todos modos, del punto de vista gingival, mejoró muchísimo, la paciente mejoró su higiene también, ¿tá? Pero el resultado, la verdad, que me dejó muy conforme. O por lo menos, este es el medio vaso lleno, siempre me gusta mostrar el medio vaso vacío, que sería, fíjense la situación de lo que eran las papilas de la paciente cuando llegó, ¿tá? Y la situación de las papilas después de todos los procedimientos. Es cierto que la paciente controlaba muy mal su placa, y además tenía todo este proceso aquí, que hizo que perdiera hueso en las crestas óseas, y eso fue lo que hizo que las papilas cambiaran tanto con el paso del tiempo. De todos modos, me parece que sigue siendo un caso muy exitoso. Otro caso muy parecido, creo que ya queda poco, un caso muy parecido, también una fractura, un gran defecto, la preservación con Bioscollagen y la membrana. La reentrada, otra vez encontramos, tampoco suturamos la membrana ese día, es un caso más antiguo,
Esto parece una huella de zapato. Pero bueno, tampoco me sentí confiado como para colocar el implante en este momento. Volví a hacer una regeneración, y aquí está después con la colocación del implante, y fíjense como aún así hay un poco del implante en palatino que quedó aquí, al menos en la parte cervical, sin hueso. Fíjense, este hueso no es de la mejor calidad en la parte más cervical, de vestibular. Colocamos un implante con cambio de plataforma, o platform switching, y el caso terminado. Esta inflamación que vemos acá, porque es en el momento, el día de la instalación, y la paciente estaba con provisorio, o sea que la inflamación obedece más que nada al tiempo que estuvo con provisorio. El caso pre y el caso post. Fíjense acá también como la papila cambió para mal, ¿tá?, en la zona entre los incisivos, pero también considero que es un caso exitoso. Otro caso más, fractura de canino, ¿tá?, pérdida total de tabla, preservación, y en este caso, si bien es un caso antiguo, logramos, ¿tá?, una suficiente regeneración ósea como para colocar un implante sin necesidad de hacer nuevos agregados. Y aquí un caso más, un caso interesante, un caso del curso, creo que 2017, el paciente llega con esta preservación alveolar hecha un año antes, ¿tá?, y con este volumen. Entonces, guiada, con una técnica prácticamente flapless, dado el volumen con que contábamos acá. No recuerdo bien por qué motivo terminamos no haciéndolo. Y cuando entramos aquí, lo que encontramos fue que todo esto que parecía ser hueso, ¿tá?, era nada, era un relleno de un seno injerto totalmente apenas tocarlo. Entonces se cureteó todo lo que no era hueso, y lo que logramos fue un gran defecto, ¿tá?, en sentido vertical, además de vestíbulo palatino, que significó en el momento, divino para el paciente, decirle que le teníamos que sacar hueso de otro lado, cuando en realidad no se había planificado. Le sacamos un anillo óseo de la zona del mentón, hicimos la técnica del autoinjerto con la técnica de bone ring, con un solo tornillo. ¿Tá? Aquí está el caso. Después aquí se complementó con seno injerto y membrana. Y a los 6 meses la reentrada, fíjense qué buena formación de hueso. ¿Tá? Se pudo colocar un implante en una ubicación 3D ideal. ¿Tá? Acá fíjense el muy buen volumen óseo que se encontró, ¿tá?, la colocación del implante. ¿Tá? Entonces, ahora sí, para terminar, resumen de todo lo que fuimos diciendo. Si el grosor de la tabla es suficiente, o sea, más de 1 milímetro, el mantenimiento de las dimensiones es posible sin necesidad de relleno. Una tabla vestibular delgada sí sería indicación para preservar el alvéolo. Hay estudios que sugieren que un seno injerto con una membrana sería el procedimiento más efectivo para la preservación del ancho del reborde, y al menos hasta el día de hoy, los injertos de tejido blando o el cierre primario, estamos hablando de injertos de tejido blando para cerrar la boca del alvéolo, ¿verdad?, lo que sería el socket seal, o el cierre primario, no mostraron beneficios en la preservación del hueso alveolar. ¿Cuáles serían las ventajas de esta técnica? Promueven la formación de tejido duro en la porción marginal de los sitios de extracción. El mantenimiento del reborde va a permitir una más fácil colocación diferida del implante. Esto es muy seductor para aquellos que recién están empezando. También disminuiría la necesidad de colocar nuevo material de injerto al colocar el implante. La siguiente cirugía va a ser menos técnica sensitiva, lo mismo que decíamos en este punto. Y si fuera necesario un aumento óseo, la morbilidad debería ser menor a que si no hubiéramos hecho nada. Desventajas. Si bien disminuyen, no eliminan la pérdida horizontal. La formación de nuevo hueso en sitios de extracción fue menor que en los alvéolos no injertados. Estamos hablando del porcentaje de hueso vital. La colocación, no de volumen.
La colocación de hueso bovino en sitios de extracción retrasó la cicatrización del alvéolo. El porcentaje de hueso vital será menor que en los sitios que hayan cicatrizado espontáneamente. Se agrega un costo adicional y un tiempo de espera adicional, porque, como les decía, yo si hago la extracción y dejo solamente el coágulo, espero 4 meses, y si hago la extracción y hago la preservación, espero 6. Con respecto a otras técnicas, no ofrecería beneficios refiriéndose específicamente a lo que es el resultado clínico final del implante. ¿Cuáles serían las indicaciones? Una tabla vestibular muy fina, alvéolos cuyo ancho vestíbulo palatino sea suficiente y no haya necesidad de sobrecontornear, casos con escasa cantidad de hueso, pero suficiente si logramos que ese hueso se conserve. Y para terminar, un par de consejos. Siempre planificar el momento de la colocación del implante contando con un estudio tomográfico previo a la extracción, porque en base a esa tomografía es que al menos yo tomo las decisiones. ¿Tá? Tengo la tomografía con el diente aún en boca y digo, a ver, ¿qué me parece? ¿Qué técnica me parece mejor para este caso? ¿Tá? Hago la extracción y espero, hago la extracción y hago preservación, hago la extracción y espero solamente el cierre mucoso y hago la técnica temprana a los 2 meses, o hago la extracción y hago el implante inmediato. ¿Tá? O inclusive, también en función de la cantidad de hueso que tenga para fijar mi implante inmediato, podría incluso decidir la colocación de un implante inmediato con una carga inmediata. ¿Tá? Y por último, no existe una técnica ni un protocolo de colocación que funcione en todos los casos. ¿Tá? Se deben conocer todas las técnicas, todos los protocolos, para elegir el que mejor se ajuste para cada caso. Lo cual no quiere decir también de que si de repente para mí lo ideal sería hacer un implante inmediato, y ustedes están recién empezando y capaz que se sienten más confiados y hacen una preservación, y está bien, perfectamente está bien, van a lograr el mismo resultado, seguramente yo estoy convencido de que clínicamente no va a haber diferencia en ninguna de las dos abordajes, o sea que sería otra de las cosas que tendría para transmitirles. Y bueno, no sé si van a haber preguntas, si queda alguien del otro lado todavía, Rosario. Sí, No sé si queda, están sí. todos. Tenemos, ¿Sí? Bien. tenemos a toda la gente acá. Vemos a ver si nos escriben alguna pregunta. Bien. Y si no, quedó todo claro, se durmieron, una de dos. No, acá, a ver. Estamos al firme, dice Mila. Mila que nunca te abandona. 98, 98, 97. Estamos Muchas bien. gracias. Doctor, muy lindo, grande, Javier, muy buen seminario. Siempre un placer Muchas gracias. escucharte. Te digo que tenés fans. Bien, bueno, gracias. Bueno, y entonces, si no hay preguntas, nos Bueno, veremos muchas gracias a cuando... todos. Tenemos, Gracias. tenemos el miércoles al doctor Eduardo Duarte Ahí y está, me tenemos el olvidé de... viernes al doctor Diego Sales con sus charlas que también van a ser muy interesantes. Sí, 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 la Acá verdad creo lo que hay voy a una ver. pregunta. Hay una pregunta. Si bien es la mejor Bien. opción colocar membrana, ¿no siempre se realiza así? No, no siempre, no siempre. Inclusive, viste que aún los metaanálisis dan como que sí, que sería lo mejor, pero que tampoco lo pueden determinar a ciencia cierta, como que es así seguro. ¿Tá? Lo que yo, como les decía, tiendo a pensar que si pones una membrana reticulada, o sea, cross-line, de esas que demoran mucho en reabsorberse, tiendo a pensar de que el riesgo es que te vaya peor a que si no hubieras puesto nada. Porque si nosotros pensamos un alvéolo post-extracción que no hagamos nada, esto los primeros días es una mugre, está lleno de todas las cosas que comió el paciente en estado de descomposición ahí adentro, es un asco. Sin embargo, todos los alvéolos terminan cicatrizando y muchas veces con un volumen excelente. ¿Tá? Entonces el cuerpo como que sabe cómo defenderse de esa situación. ¿Tá? Y también creo que cuando ponemos una membrana, aunque sean las membranas rápidamente reabsorbibles de colágeno nativo, estamos un poquito enlenteciendo la epitelialización de la boca de ese alvéolo. O sea que por un lado sería, me parece a mí, ligeramente contraproducente. Si bien las investigaciones parecerían decir
de que a pesar de eso, de que enlentecen un poco el cierre, la epitelización de la boca del alvéolo, terminarían funcionando un poquito mejor que si no ponemos nada. ¿Tá? Pero redondeando, muchas veces no pongo nada. ¿Tá? Inclusive les digo más hoy en día. Perdón. Natalia Natalia Tarsagui te pregunta que si no se genera más contaminación sin membrana, en el caso de colocarlo. Hola Nati, ¿cómo andás? No, yo creo que no, porque primero, todos sabemos que las membranas tienen cierta permeabilidad que dejan pasar las bacterias. ¿Tá? Por eso es que las viejas membranas, por ejemplo, de teflón, de politetrafluoretileno expandido, no podían quedar expuestas. Si se exponían al medio bucal había que sacarlas volando porque contaminan el sitio de regeneración y hacen que quede todo mucho peor que lo que... O sea, nos perjudica muchísimo el sitio de regeneración por esa invasión bacteriana y porque además es un sitio que no puede sanar, porque el organismo lo que hace cuando hay una herida es la epiteliza, y después que la epitelizó, santo remedio. Mientras que si nosotros tenemos una membrana, que la membrana demora mucho en reabsorberse, lo que tenemos es un colador que permite que pasen las bacterias y al mismo tiempo impide la epitelización. Entonces, durante todo ese tiempo que está la membrana expuesta, estamos mandando bacterias para dentro del defecto. Mientras que la epitelización natural de un alvéolo, posiblemente, al menos un epitelio inmaduro, no tengo bien los datos, los he buscado, pero no los encontré, pero posiblemente a los 7 días ya tengamos una epitelización inmadura, lo cual significa que ya no hay contaminación. ¿Tá? Entonces, la membrana, por más que usemos una BioGuide, ¿tá? Que sería la membrana tope de línea en el mundo, esa membrana va a estar quizás un par de semanas antes de que se empiece a desintegrar del todo y se empiece a epitelizar la boca del alvéolo. O sea que por ese lado lo vería como una desventaja. La ventaja que podría tener sería que en realidad nos contiene el relleno, porque cuando no ponemos nada, en buena medida perdemos parte de las piedritas que pusimos. ¿Tá? Entonces, quizás por ese lado venga el beneficio de colocar una membrana. No sé si contesté la pregunta. Te pregunta Pablo Escarrone si usás tapas de cicatrización personalizadas. Usé una en el 2013, Pablo. No veo que estén mal. Lo que sí es un tema que también quiero preparar, posiblemente dé para otro seminario o alguna charla en algún congreso. Me parece bien, no me parece indispensable porque yo soy convencido de que ni la provisionalización inmediata, ni los tornillos o tapas de cicatrización personalizadas son la panacea para conservar 100% la anatomía gingival, sobre todo de las papilas, que es lo más complicado, ¿tá? Porque soy un hiper convencido, casi que fundamentalista, les diría, de que la papila depende fundamentalmente de que la cresta ósea proximal esté entera. ¿Tá? Si el paciente tiene una pérdida, una reabsorción de la cresta ósea con el diente vecino, hagamos lo que hagamos, esa papila se va a atrofiar, digamos, va a tener una pérdida de altura. Hagamos lo que hagamos. ¿Tá? Usemos la técnica que usemos, estoy convencidísimo que es así. Y lo que hay que hacer es, como les mostraba yo en las fotos, hay que analizar la papila con respecto al diente contralateral, porque es trampa, primero, que la foto no muestre la papila o que estemos mostrando una pseudopapila cuando en realidad si miramos la papila del otro lado le falta la mitad. Capaz que es una exquisitez, sí. Y además otra cosa, hay una cosa muy importante de la que se habla poco, y es el perfil de emergencia de los dientes. Cuando nosotros ponemos un implante con 2 dientes vecinos, que
El implante lo ponemos normalmente con la plataforma más o menos a la altura de la cresta ósea vestibular, o a veces 1 milímetro más hundido en la cresta ósea vestibular. Pero por el festoneado de la cresta ósea, si nosotros hundimos el implante 1 milímetro en vestibular, lo estamos hundiendo 4 milímetros con respecto a la cresta proximal, mesial y distal. Y eso significa que si nosotros ponemos un perfil de emergencia muy ancho, un tornillo de cicatrización ancho, o un tornillo de cicatrización personalizado, que lo que pretende es copiar 100% lo que era la anatomía de la raíz que acabamos de extraer, la parte supraósea de la raíz que acabamos de extraer, lo que vamos a lograr es un material no óseo integrable, llámese resina, por ejemplo, titanio, que va a estar tocando la cresta ósea del diente que acabamos de extraer. ¿Y qué va a pasar si dejamos cualquier material, incluso titanio, de un tornillo de cicatrización, tocando la cresta ósea que es lindera con el diente vecino? ¿Qué va a pasar? Esa cresta ósea se va a reabsorber porque el organismo no permite que haya ningún material foráneo tocando hueso. Lo que hace es eliminar el hueso y formar una mucosa, ¿tá?, entre ese tornillo y el hueso. Entonces, redondeando las preguntas, y como ya saben, soy como Salinas, me voy por las ramas, está bien el tornillo de cicatrización personalizado, siempre y cuando hagamos esa personalización exclusivamente en lo que sería lo que llama, que es un apellido cortito de 2 letras, creo que es SU, lo que llama el perfil crítico. Está el perfil crítico y el perfil subcrítico. El perfil crítico sería la porción subgingival inmediata al margen gingival y de aproximadamente 1 milímetro, 1,5 milímetros. ¿Tá? Eso es lo que yo considero que se puede copiar. ¿Tá? Y que después todo lo que es el perfil subcrítico, o sea, lo que va desde el milímetro, 1,5 milímetros, hasta la plataforma del implante, tiene que ser cóncavo, con el peor de los casos plano, por lo tanto lejos de lo que es las paredes, la cortical del alvéolo del diente que acabamos de extraer, porque si no, de lo contrario, lo que estamos favoreciendo es la reabsorción ósea en sentido lateral, que si esa cresta ósea, si esa medianera es muy angostita, en sentido mesiodistal, lo que vamos a lograr es una reabsorción de esa medianera y por lo tanto una pérdida de papila. No sé si la entreveré mucho, es más fácil de explicar con cuadros, con fotos, pero también, brevemente, Pablo, te contesté la pregunta. Dice Todavía gracias. quedan 81. Todavía Bueno, quedan y hay 81, una ¿bien? última pregunta Sí. que dice, en caso de implantes inmediatos, ¿qué opinás del cierre de la herida con resina fluida? El cierre de la herida con resina fluida. Implante inmediato. Sí. Mirá, sinceramente nunca escuché esa técnica. Es la primera vez que la escucho. Ahora, razonando, les vuelvo a transmitir lo mismo. Primero, si hicimos un implante inmediato y dejamos un tornillo de cicatrización personalizado o no personalizado, pero siempre teniendo en cuenta eso, no apoyarnos en la cortical del alvéolo que acabamos de hacer la extracción. O le dejamos un provisorio inmediato, lo mismo, la porción subgingival es muy importante, y también, abro paréntesis, para mí lo más importante para mantener la estética gingival no es el timing. Incluso hay un montón de artículos, metaanálisis, que lo dicen. ¿Tá? No hay diferencia en lo que es el resultado del hueso en función del timing. No el resultado es el mismo si hicieron inmediato, si lo hicieron con carga inmediata, si hicieron preservación, si hicieron alvéolo con el coágulo. El timing no influye en lo que es el resultado del hueso. ¿Tá? Y lo que sí yo considero que influye y muchísimo es, primero, la ubicación 3D del implante. ¿Tá? Si nosotros ponemos un implante muy vestibularizado, vamos a tener pérdida, retracción del margen gingival vestibular. Si ponemos un implante muy pegado al diente vecino, vamos a tener retracción de la papila entre esos 2 dientes. ¿Tá? Y si ponemos implantes muy anchos, ¿tá?, y pilares con un perfil de emergencia muy ancho, va a pasar lo mismo. Entonces, para mí, el 90 y pico % pasa por ahí.
¿tá? Pasa por la ubicación 3D y por el ancho del implante y del pilar que sale del implante. Ahora, volviendo al tema. Si nosotros hicimos un cierre transmucoso con algún tornillo o provisorio, bueno, ahí tenemos un cierre entre comillas, después la encía se va a adaptar a ese provisorio o a ese tornillo de cicatrización. Ahora bien, si nosotros dejamos la boca del alvéolo expuesta, como vimos en algunas fotos ahí, que después incluso se terminaba tapando de hueso el implante, ahí lo que vamos a tener a los pocos días es una epitelización que viene en nuestro auxilio, ¿tá? Para que todo lo que quedó ahí adentro se deje de contaminar. Si nosotros ponemos un material que en realidad no se va a adherir, ¿tá? A los tejidos blandos, en realidad lo que estamos generando es que entre ese material y el tejido blando se va a formar una carretera que va a filtrar de todo un poco, o sea, las bacterias y los restos se van a filtrar entre la resina fluida y el margen gingival, y lo que vamos a estar haciendo es generar una colección de elementos en putrefacción debajo de esa resina. Es lo que tiendo a pensar. Si hubiera algo que que lográramos adherirlo perfectamente a los tejidos blandos, sería otra historia. Pero como no hay nada que se adhiera a los tejidos blandos, lo que estamos generando es un nicho debajo de esa resina, o sea que no me parece una buena idea. Pero como les digo, lo acabo de escuchar y lo acabo de razonar, y ese sería, en principio, a priori, mi opinión. ¿Mm? Bueno, y tenemos una última Dale. pregunta. En caso de dolor tipo alveolitis, post-preservación, ¿qué recomendás? Qué buena pregunta. ¿Quién fue? Patricia Rizzo. Bien, Patricia. Tremenda pregunta. Mirá, me pasó creo que 2 veces, a lo sumo 3. Creo que todas las veces fue en implantes inmediatos post-extracción en el sector molar, y me parece que 2 o 3 casos fueron molares inferiores. Mirá, los 2 implantes que me acuerdo están funcionando en boca. Por supuesto que es una situación que me asustó mucho, y que terminó funcionando como que hubiera dejado un implante colocado en la extracción sin rellenar los gaps, que no es la situación ideal, sin duda. Eh, pero se ve que ahí el organismo tiende a funcionar como que biológicamente está determinado a que acá en este diente, si me sacan este diente algún día, este reborde va a quedar con esta forma. Ping. Está predeterminado genéticamente. Y medio que el implante está ahí en el medio y como que el organismo no se entera que está el implante. El organismo va a rellenar, al menos en la experiencia que tuve en esos casos, que yo pensé que iban a fracasar, va a rellenar el hueso como tiene predeterminado genéticamente, y el implante se termina incorporando. ¿Qué pasa con el implante, con la superficie de titanio que se contaminó? Y bueno, quizás los macrófagos se encarguen de limpiar todo eso que se contaminó con bacterias, o quizás no, y después en el futuro puede ser una zona susceptible a una periimplantitis. Pero sin duda que es una situación que no está buena, que yo la trato de patear para adelante todo lo que se puede, pero que al menos en uno de los casos terminé lavando, hasta que finalmente cicatrizó como todas las alveolitis, ¿no? Pero no tengo una respuesta más precisa que esa. ¿Mm? Bueno, y tenemos a Ramiro Bentancur que te pregunta, ¿cuándo colocar membrana y cuándo esponja de colágeno según tu criterio? ¿Cómo andás, Rami? Yo creo que cualquiera de las dos. No creo que haya gran diferencia. Creo que la membrana que cubre la boca del alvéolo, la función que cubre es impedir que se vayan las piedritas, que se vayan demasiado las piedritas. Entonces, en ese caso, la esponja de colágeno haría la misma función. Y la misma observación también. Yo, mientras esa cosa que pusimos ahí, llámese membrana colágena no reticulada o esponja de colágeno, mientras veo que está ahí, yo estoy sufriendo porque considero que se está contaminando la herida. Cuando veo la epitelización me quedo tranquilo. Lo que sí,
cuando es un alvéolo post-extracción que carece de tabla vestibular y que considero que habría que cambiarle el nombre, yo creo que en ese caso no sería preservación alveolar, sino que sería reconstrucción alveolar, porque el alvéolo no está íntegro. Pero bueno, en esos casos sí, me fijo que haya una membrana, entre comillas, reconstruyendo la tabla vestibular, y a su vez intento suturarla, porque no hay muchos estudios, y en realidad los estudios, lo poco que he visto, se refieren a membranas colocadas en regeneraciones de rebordes ya cicatrizados, o no cicatrizados, pero donde se ve que si fijamos las membranas con tachuelas o tornillos para que no se muevan, el resultado es mucho mejor a que si las dejamos sin fijar. Entonces, por eso creo que últimamente he tenido mejores resultados en los casos de reconstrucción alveolar con membrana, cuando falta la tabla vestibular, por el hecho de que estoy suturando las membranas. Pero en ese caso, perfectamente podría dejar la membrana solamente reconstruyendo la tabla vestibular perdida y dejar la boca del alvéolo sin nada. No. Por lo que dicen esos metaanálisis, sigo tendiendo a colocar la membrana cubriendo la boca del alvéolo, pero no del todo convencido, ¿no? No sé si también te contesté. Bueno, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Bien, bien. Javier. Un Y gusto vuelvo haberte a escuchado. repetir, gracias a invitarlos a ver a Lalo Duarte el miércoles, está un gran expositor, que tengo muchas ganas de verlo, y a Diego también ni que hablar, que va a tocar un tema súper de moda, súper vigente hoy en día, que es la perimplantitis, y sobre todo, por lo que vi, va a hablar de la prevención de la perimplantitis, o sea, de pensar en eso desde el momento de la colocación del implante. Es algo que me interesa mucho escuchar, así que los invito a participar y a participar de ese seminario, esos seminarios virtuales. Gracias a todos, gracias Rosario. Gracias. Un beso grande. Beso a todos, Que chao. pases bien, nos vemos.